Buenas noches, bienvenidos. En la charla de hoy vamos a platicar acerca de la Natividad Eucarística, su iconografía e historia. Esta charla es parte de la celebración del mes de los museos, que aunque es un año un poco inusual, pues estamos los museos presentes celebrando este festival de museos. Esta, a mi juicio, es la pintura más importante que tenemos en la colección del Museo Popol Vuh. Es un lienzo de 1781, anónima, y vamos a tratar a través de esta charla de analizarla desde diferentes puntos de vista. Algo que a mí me sorprende muchísimo es la composición que tiene. La composición es el factor fundamental que tiene cualquier pintura y que va a buscar esta distribución armónica y equilibrada de todos los elementos dentro del lienzo. Va a tratar de tener la intención de ordenar el espacio de manera que se cree dentro del lienzo esta sensación de que hay un espacio y que todos los elementos están entre ellos no solamente coordinados, sino en comunicación y nos ayudan a completar el mensaje. Pintar los diferentes elementos no es solo representarlos porque sí, tiene que tratar de comunicar una idea, un sentimiento, porque una pintura es una forma de comunicación y tiene que ser comprensible y agradable. Si no fuera agradable, vamos a estar un ratito nada más, unos segundos, y nos vamos y dejamos de verlo. Pero en este tipo de cuadro, la intención es que se dé un mensaje pedagógico, entonces necesitamos que la persona visite todo el cuadro. Entonces tiene que ser agradable a la vista y tiene que ser comprensible, para lo cual tanto el artista y como el espectador tienen que tener un código en común para que el mensaje sea dado a cabalidad, que tiene que ser interpretado por ambos y que tiene que ser comprensible por ambos. El cuadro tiene una serie de líneas que, aunque no están visibles, podemos seguirlas y tener diferentes trayectorias de lectura, y vamos a ver que los personajes se van a comunicar a través de esas líneas que establecen un orden y que nos van conduciendo a las diferentes partes del cuadro para que podamos visitarlo completamente y comprender el mensaje que tiene en su totalidad. Parte de esta forma de comunicación la logró el artista a través de lo que yo diría que es el lenguaje de los ojos. Cuando ustedes están platicando con una persona y su interlocutor voltea a ver algo que está atrás de ustedes, inmediatamente por instinto ustedes tratan de girar la cabeza para ver lo que está viendo la otra persona. Eso es lo que ocurre en este cuadro. Ustedes ven a un personaje y los ojos los llevan a ver hacia el siguiente personaje, que a su vez los va a transmitir a otro lado. Y de esa manera es que uno va estableciendo la comunicación dentro de todos los personajes del cuadro. Otro recurso que utilizó el artista es utilizar el tamaño para dar importancia. Vamos a ver que al igual que en otras culturas, o igual que lo puede ser incluso un niño, para destacar algo importante, lo que se hace es hacerlo a una escala mayor que la que debería tener en la realidad. La composición de este cuadro es una composición clásica, piramidal o de forma triangular, que nos ayuda a facilitar ese sentido de unidad. Todo esto es un conjunto que yo debo entender para comprender la idea completa. Este tipo de composición nos da una sensación de estabilidad o de equilibrio. Imaginen como que es una balanza. El cuadro está partido a la mitad y a ambos lados tiene que haber el mismo peso para que se mantenga este equilibrio. Entonces parece que no sobra ni falta ningún elemento, ningún personaje, y que entonces todo está en armonía. Pero a la vez, como hay un mayor peso en la base y menor peso en la parte superior, nos va a transmitir ese aire como de elevación o de superioridad. Y en el caso de un tema religioso, como este ordenamiento va hacia la cima, entonces vamos a tener al personaje de mayor relevancia que va a estar en la parte superior del cuadro. Mientras que los costados van a ser como los conductores que nos van a llevar hacia el punto focal o ese momento de impacto visual que tiene la obra. Esta es la pintura de la Natividad Eucarística del Museo Popol Vuh. Podemos ver que, aunque no están dibujadas, hay una división en tres columnas, como que existieran estas dos líneas imaginarias. Entonces podemos ver que los personajes de mayor importancia están en el centro.
A su diestra, o sea, a nuestra vista izquierda, pero a la derecha de los personajes principales, van a estar los personajes que jerárquicamente siguen en importancia, mientras que a su izquierda o a su siniestra vamos a ver a los personajes que en jerarquía estarían en el siguiente nivel. Podemos ver esa composición piramidal que yo les mencionaba, donde el mayor peso está acá y aquí vemos que hay una menor cantidad, digamos, de representación y que nos conduce a ese ápice, a ese vértice superior que es el punto de mayor importancia, donde está el personaje de mayor jerarquía, que es Dios Padre. Ahora bien, en un cuadro puede existir más de un triángulo. Y cuando tenemos una composición de más de 3 triángulos, se conoce como una simetría dinámica, que es lo que tenemos aquí. Aquí podríamos ver que imaginariamente hay otra línea, que nos va a separar esto en 2 escenas. En la escena superior aparenta estar todo en un nivel del cielo, mientras que la parte inferior sería en el espacio terrenal. Y en la parte del cielo, si nos damos cuenta, se vuelve a formar un triángulo. Y volvemos a llegar a ese punto clave que es Dios Padre, que es el personaje de mayor jerarquía dentro de este triángulo. Mientras que si vemos la escena de abajo, que corresponde a una natividad, aquí el punto focal, el punto de mayor importancia, correspondería a Dios Hijo, representado como la Eucaristía, y vemos entonces que los personajes de los lados son los conductores que nos llevan imaginariamente o visualmente hacia esos puntos focales. Ahora, desconocemos en qué lugar estuvo alojado o para qué espacio fue pintado este cuadro y por qué tiene exprofeso estos cortes a ambos lados. Pero si desde esas esquinas nosotros trazamos una línea hacia los vértices opuestos, resulta que lo que tenemos son 2 triángulos que se intersectan nuevamente en el punto focal del cuadro, que es el nacimiento de Cristo como la Sagrada Eucaristía. Además, este cuadro entra dentro de lo que se conocería un cuadro como visión. Podemos hablar que la visión alude tanto al sentido de la vista como a esa percepción que tenemos del intelecto, de la imaginación en el que podemos ver algo. Y la forma de poderlo representar para mostrarlo sería la pintura, porque la pintura sería como el vehículo idóneo y porque si queremos representar realidad sería perfecta la fotografía. Pero si es algo que nosotros vivimos en nuestra imaginación o es una experiencia mística, no podemos representarlo de otra manera que no sea una pintura. Y una visión como tal podría haber sido vivida en soledad. Entonces representamos a esa persona con lo que estuvo viviendo, lo que vio, pero además pueden haber otros personajes que son los testigos de esa experiencia mística, que es lo que ocurre en este cuadro. Estamos viendo personajes que están viviendo esta escena sobrenatural. Pero a la vez, en un cuadro como visión, el espectador se vuelve un contemplador de esa experiencia sobrenatural. Y entonces puede ser que esta persona se sienta elevada, entonces está viviendo una teofanía, que sería esta revelación de Dios sin intermediarios. Si tenemos un cuadro como visión, tenemos que tener forzosamente figuras alegóricas que nos van a ayudar a desentrañar el significado de ese cuadro. Y va a tener una lectura vertical deliberada, donde el menor, digamos, lo de menor jerarquía va a estar abajo y va a ir subiendo en orden de jerarquía a lo más importante en la parte superior, que es como lo que vemos en este cuadro, que además recurre a la composición piramidal. Para poder estudiar un cuadro correctamente, tenemos que utilizar el método de Panofsky, que es el más completo y que es el que él propuso en 1939 cuando escribe el libro Estudios sobre la iconología. En este método de 3 pasos nos explica cómo se puede describir una obra, identificar los personajes, los temas, encontrar los mensajes ocultos, compararla con similares en el espacio y el tiempo, para que de esa manera podamos comprender no solo lo que está pintado, sino el por qué se hizo la obra. Hay que insertarlas dentro de su época para ver cómo cada pintura o cada obra de arte responde a las condiciones o necesidades de la época en la que está viviendo el artista que la concibe.
El método de Panofsky tiene 3 pasos, 3 estudios o 3 análisis: el preiconográfico, el iconográfico y el iconológico. Brevemente podríamos decir que la descripción preiconográfica es cuando yo reconozco y describo los elementos, pero desde el punto de vista sensorial, solo lo que mis ojos ven. Tengo que estar atento a los pequeños detalles que pueden ser los que me ayuden a resolver el por qué, es un personaje o cierta historia, pero no tengo que tener conocimientos previos, no tengo que utilizar mi experiencia para tratar de analizarlo. Entonces, eso sería lo que vamos a hacer en el siguiente paso, que sería el iconográfico. Por ejemplo, si yo encuentro la figura de un hombre que tiene barba y pelo largo, manto y túnica, eso es lo que tengo que descubrir en el pre-iconográfico. Porque si digo que esto se trata de una representación de San José, ya estoy utilizando un conocimiento previo que tengo sobre la Biblia para poder describir al personaje. Entonces, eso sería mi siguiente paso. En el iconográfico, entonces, identifico imágenes, historias, alegorías, es el análisis del tema o de las historias, y para eso voy a acudir a fuentes que pueden ser orales, históricas, música, teatro, literarias, la tradición, ¿verdad? Todas las fuentes me pueden servir a identificar los personajes o las historias. Y tengo que tratar de hacer un análisis correcto, poniendo esa atención a los detalles para que así al comprender los motivos pueda yo describir correctamente lo que estoy viendo. Por ejemplo, a veces tenemos lo que se conoce como atributos, que son elementos que tiene una persona en el alrededor, en sus manos, los colores que se utilizan, algo en su vestimenta, que me ayudan a identificar el personaje. En este caso, tendríamos una representación de una mujer en este grabado, que es una alegoría de la justicia. En este caso vemos que se trata de una mujer bella, que tiene en su mano derecha una balanza y en su mano izquierda una espada. Esos son los elementos que me van a ayudar a entender que se trata de esta virtud de la justicia. Porque la balanza representa la equidad, algo que va a ser justo, va a ser igual para todos, mientras que la espada a la izquierda significa el castigo que se espera para quien transgreda eso que es justo para los demás. En cambio, en el análisis iconológico voy a estar viendo elementos que posiblemente van a estar ocultos en el cuadro. Dice a primera vista, pero puede ser a segunda y a tercera, porque no necesariamente van a estar en el cuadro. Aquí son todas esas relaciones del cuadro con el artista que lo creó, su época, el tiempo y la historia, el porqué de la sociedad. Y además compara un artista con otro dentro de la época, o el artista consigo mismo. Por ejemplo, un personaje, un artista, tiene una personalidad y puede ser que trabaje con diferentes etapas que van a responder a esa personalidad o a lo que está viviendo el personaje en esa época. Por ejemplo, aquí les puse esta pintura que es el entierro de Casagemas, que era el mejor amigo de Pablo Picasso. Él, cuando su amigo muere, se siente tan triste y melancólico solo que recurre a los colores azules para expresar ese sentimiento que él tiene. Y esto es la característica de la etapa azul. Vamos a ver que además este cuadro tiene también una división en la parte terrena, donde está el entierro de su amigo, lo están velando, mientras que en la parte superior tenemos a su amigo en la gloria, en el cielo. Y eso sería lo que podríamos ver en el entierro del conde de Orgaz de El Greco. Este cuadro de Pablo Picasso fue inspirado en el entierro del conde de Orgaz del Greco, donde tenemos esa composición con el entierro del cuerpo terreno del conde de Orgaz, mientras que luego lo vemos ya liberado de esa atadura terrena y que está en la gloria, aunque esto es una representación muy distinta de lo que sería la percepción de la gloria para este personaje de Casagemas. Vamos a hacer brevemente una descripción de los 3 pasos o 3 análisis del método de Panofsky con la pintura del museo, aunque después ya me voy a quedar hablando de cada uno de los elementos. En el preiconográfico podríamos decir que hay 2 escenas. En la escena superior tenemos 5 personajes, 2 de los cuales están alados. Tenemos un corazón que tiene llamas, una paloma,
una pieza de platería o de orfebrería, hay 4 candelas, unas cabezas que tienen alas, un cordero que está echado sobre un libro del que cuelgan una especie de monedas, y tenemos aquí otra escena donde hay una mesa, se ve que hay comida y hay 13 personas que están alrededor de la mesa, hay 2 cartelas y una filacteria. Se dan cuenta que no emití ningún juicio, no pensé, no traté de describir de quién se trata, simplemente lo que mis ojos están viendo. Si entro en el método iconográfico, aquí empezaría a hablar que en la primera escena tengo un rompimiento de gloria, donde hay una Santísima Trinidad presente, 2 arcángeles, una escena de una natividad con la Virgen Santísima y San José. El pesebre está sustituido por unas nubes y tenemos aquí a Cristo representado como la Eucaristía en una custodia. Hay 4 velas que representan a las luminarias de la fe. Hay unas cabecitas aladas que representarían querubines, mientras que esto está haciendo alusión al Agnus Dei, que está echado sobre el libro de los 7 sellos del Apocalipsis. En la parte inferior tenemos una mesa con Cristo, con los 12 apóstoles, así que estamos ante la última cena, donde fue la institución de la Eucaristía. En el método iconológico estamos hablando que esta es una pintura que pertenece al género de la pintura emblemática, que seguramente fue concebida para ser usada en un auto sacramental, que por la forma de representar con mucho movimiento, que los colores, el tenebrismo, representan al periodo barroco, pero al mismo tiempo hay un elemento rococó que nos habla que entonces es un cuadro que está en transición entre ambos estilos. Fue creado en Guatemala en el año de 1781, no hay firma, por lo cual sabemos que es anónimo, y conocemos que tuvo una función pedagógica. Se da cuenta que en cada análisis hablé algo diferente y que la suma de todos esos nos ayuda a una mejor comprensión de la obra. Vamos ahora a comenzar la identificación de todos los personajes y elementos que están en el cuadro. En la primera escena vamos a dividirlo en 2 grupos distintos. En este primer grupo vamos a tener una escena que transcurre en el cielo. Y tenemos aquí a la Santísima Trinidad y 2 arcángeles. Esta escena de cielo se conoce como rompimiento de gloria y es ese momento en el que el cielo se abre y podemos ver a los personajes que están en el cielo o el personaje que está en el cielo, que está en comunicación y viendo con lo que está sucediendo en la tierra. Expresa que Dios está de acuerdo, está dando su beneplácito con lo que está ocurriendo en la tierra. Aquí les puse la cita bíblica en la cual se fundamenta este tipo de representaciones y durante la presentación van a ver varias de estas citas, pero por cuestión de tiempo no las voy a leer, así que en lo que yo estoy describiendo la obra, ustedes pueden leer la cita bíblica. En un rompimiento de gloria de los más antiguos vamos a ver solo la mano de Dios, la mano derecha, que está en actitud de bendecir. Pero más adelante lo vamos a ver que está representado de la cintura hacia arriba, que es lo que vemos en este cuadro del bautizo de Cristo. Y por otro lado lo vamos a ver aquí también en el rompimiento de gloria. Vemos esta formación nubosa que oculta parcialmente a Dios Padre y los otros personajes angélicos que están acompañándonos. Dios Padre va a estar representado como el anciano de los días o el anciano de los tiempos, que se describe tanto en la visión de Daniel como en el Apocalipsis. Es en el Concilio de Trento, que se desarrolla de 1545 a 1563, que se llega a la convención que Dios Padre va a ser representado así, como el anciano de los días, y que va a ser este personaje que va a ser una persona mayor y que tiene su pelo y su barba largas y canosas. Entonces, a partir de ese momento es que se le representa ya de esa manera, y lo vemos que en el cuadro de la Natividad está nimbado. Este nimbo es este resplandor que está alrededor de la cabeza, puede tomar el nombre de halo, aureola, y aunque son sinónimos para algunos autores, dependiendo de la forma en la que está representado, toma un distinto nombre, para muchos otros todos son sinónimos. Pero la forma que tienen
Sirven para identificar al personaje porque no todos pueden usar el mismo tipo de mimo. En el caso de Dios Padre o de los personajes de la Trinidad, usan uno triangular que significa que es parte de la Santísima Trinidad, pero por convención se utiliza más para Dios Padre. Vemos su mano derecha en actitud de bendecir y la filacteria que está arriba que dice: bendito y loado sea el augustísimo sacramento del altar. Recuerdan que esta composición piramidal terminaba en este vértice y donde estaba Dios Padre, y arriba está este texto. Nos está diciendo cuál es la importancia del cuadro, por qué se hizo, cuál es la razón, y es el augustísimo sacramento del altar. Están exalzándolo. Tenemos representado a Dios Hijo como el Sagrado Corazón de Jesús. Lo vemos aquí en la parte de atrás. Recuerden que tradicionalmente se dice que en el corazón es donde reside el amor, tanto el amor humano como el amor místico. Aunque hay antecedentes que hablan del corazón de Jesús, como por ejemplo en el siglo XII, San Bernardo habla del muy dulce corazón de Jesús, y que en la Edad Media comenzó el culto a las 5 llagas, que son, las 5 llagas son las 2 de las manos, las 2 de los pies, más la herida del costado que le hacen con la lanza. Entonces, la devoción del Sagrado Corazón de Jesús como tal comienza más adelante. En este corazón podemos describir que tenemos varios símbolos que nos hablan de este personaje, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Cristo. Vemos que hay una cruz que nos recuerda el sacrificio que él tuvo, que él aceptó voluntariamente para la redención del hombre, para que le fueran perdonados sus pecados y abierto el cielo. Tenemos también presente la corona de espinas que nos recuerda a él y a su pasión, el sufrimiento que tuvo, que es un sufrimiento voluntario, pero que además es para acatar la voluntad de Dios. Recuerden que durante la pasión también esa corona sirve para identificarlo como rey de los judíos, que utilizaron para burlarse de él. Vemos el corazón que está rodeado de llamas que simbolizan la caridad y el amor. Este amor que se prodiga en todo el alrededor del corazón, o sea que es para todos, no hay distinción, no hay para unos sí, para otros no, o sea que no es para judíos o no judíos, gentiles o no gentiles. Este se irradia por todos. Él murió por amor a los hombres y le prodiga su amor a toda la humanidad. Vemos también que hay una llaga herida y sangrante. Es la herida que le hizo Longino con la lanza para verificar si había muerto, porque querían cerciorarse que efectivamente estaba muerto, porque un sacrificio de cruz podía durar 2 o 3 días, entonces les llamaba la atención que en tan pocas horas él ya hubiera fallecido. Así que nos habla de ese momento último de la pasión, cuando él ya había muerto, pero también nos habla de un corazón que está abierto para acoger a todos, sin distensión. Y llama la atención que esta herida está representada al lado derecho. También quiero destacar que el corazón es bastante realista. Vemos arterias que sirven para llevar la sangre, para alimentar al cuerpo, como también tenemos esas arterias que sirven para alimentar al corazón y mantenerlo con vida. Es bastante realista, algo que uno no se esperaría para esta época, aunque si le preguntamos a un médico seguramente nos va a decir que anatómicamente hay errores, pero es bastante acertada su representación de un corazón humano. La herida a la derecha vemos que es representada en cuadros anteriores al que estamos estudiando y está al lado derecho. Y esto, pues al realizar varias obras vemos que es una constante. Y esto parece venir por la tradición. Uno pensaría que debería estar del lado izquierdo, porque todos sabemos que el corazón está en el centro del pecho, bajo el esternón, y que el ápice del corazón está girado o inclinado ligeramente hacia la izquierda. O sea que es más fácil llegar al corazón por el lado izquierdo que por el derecho. Entonces, ¿por qué está representada a la derecha? Bueno, primero Longino no tenía por qué tener ese conocimiento anatómico y por alguna razón se sigue representando a la derecha, tal vez porque nos indica que de esa manera ocurrió y por eso es que los artistas a través del tiempo lo han seguido haciendo de esa manera.
Y lo más increíble es que al conocer esta obra, que es muy reciente, de 2018, un Cristo sindónico, realizado en 3D, ya pues con tecnología computacional que permite hacerlo, es un Cristo sindónico porque está basado en el estudio del Santo Síndone, o sea, del manto de Turín, donde la herida aparece a la derecha también. Cuando hablamos del Sagrado Corazón de Jesús, usualmente pensamos en la tradición de Margarita María de Alacoque, pero el iniciador realmente es anterior y se llama Juan Eudes. Como les decía, hay quienes hablaron antes del Sagrado Corazón de Jesús, pero quien buscó promover la devoción y tratarla de representar y que se convirtiera pues, en una devoción popular fue Juan Eudes, quien es el fundador de la Congregación de Jesús y María, o los Padres Eudistas, quien publicó en 1668 el Oficio del Sagrado Corazón y la Devoción al Corazón Adorable de Jesús en 1670. Y eso podemos ver que es anterior a las revelaciones de Margarita María de Alacoque, que fueron en 1673. Ella, estando en el convento de la Orden de las Salesas o Visitandinas en Francia, ella en la misa, en el ofertorio, tuvo la visión de Jesús que se aparece y vio que salía un brillo, una luminosidad de las 5 llagas. En cierto momento ella vio cómo se abría el pecho y pudo ver que el corazón era que causaba esa iluminación, estaba ardiendo de amor y esa luz era la que se filtraba hacia las demás llagas brillantes. Entonces vemos que hay años de diferencia entre lo de San Juan Eudes y Santa Margarita María de Alacoque. Ahora, la devoción se volvió popular hasta 1690, cuando murió Santa Margarita María de Alacoque, y entra al repertorio de la iconografía cristiana, se vuelve esa devoción popular hasta el siglo XVIII, porque fue consagrada oficialmente hasta 1765. La primera imagen que conocemos que se mandó a pintar de este Sagrado Corazón de Jesús fue por Pompeo Bartoni entre los años de 1767 y 1780, y se trata de un Cristo cardiófono, quiere decir un Cristo que porta el corazón. Por eso vemos que lo lleva en su mano, no como los modelos que tradicionalmente conocemos en la actualidad, que sería un corazón irradiando las llamas siempre, pero puesto sobre el pecho, incluso sobre la ropa, y puede ser el otro que se ve solo la herida del costado de la cual se irradian estas llamas de amor, esta luminosidad, como lo que vio Santa Margarita María. Ahora, los que promovieron muchísimo esta devoción fueron los padres jesuitas o los de la Compañía de Jesús, que se constituyeron en los principales difusores de esta devoción. Algo que también llama la atención es que ellos fueron expulsados varias veces de Guatemala y el cuadro fue pintado en 1781 en medio de uno de los periodos en los que ellos no estuvieron. Pero esta obra para mí tiene influencia jesuita, porque vamos a verlo a continuación. Tenemos otro personaje importante que va a ser Joseph de Califet. Este es un padre jesuita que inicia a los 15 años en la Compañía de Jesús. Él fue pupilo del padre de la Colombier, que lo tomó cuando él tenía 15 años. Y este padre de la Colombier era el confesor de Margarita María de Alacoque. Entonces él tuvo de primera instancia la historia de estas revelaciones y esta primera promoción de la devoción. Él se la comunicó a su pupilo. Por otro lado, el padre de Califet en algún momento estuvo al borde de la muerte con unas intensas fiebres, y otro padre, que no sé qué padre es porque no he logrado que mencionen cuál es el nombre de este otro padre, hizo un voto en nombre del padre de Califet diciendo que si él se libraba, si salía con vida de esas fiebres, él iba a dedicar su vida a la promoción del Sagrado Corazón de Jesús. Ciertamente el padre de Califet se cura y toma el voto y lo cumple. Entonces él dedica su vida a la propagación de esta devoción, a que se instituyera la fiesta. Él lucha porque se instituya, y
y él publica un libro que se llama sobre la adoración del Sagrado Corazón de Jesús en el año 1733. Este libro está iluminado con grabados y para mi sorpresa, estos son esos grabados. Podemos ver de este lado el Sagrado Corazón de Jesús, mientras que del otro lado tenemos el Sagrado Corazón de María. Y podemos ver que ciertamente, sin lugar a dudas, esto es lo que está representado en el lienzo del otro lado del mar, en el Museo Popol Vuh. Tenemos toda la misma composición, la cruz, la herida abierta, las arterias que alimentan el cuerpo, las que irrigan el corazón, la corona de espinas y las llamas de amor. Se dan cuenta que es esto, una tradición jesuita, lo que está en el lienzo del museo. Sobre el corazón vimos una representación de una paloma, que también es la forma en que se acordó en el Concilio de Trento que se iba a representar al Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo se le menciona pocas veces en la Biblia y casi todas habla sobre este fuego o que es abrasador, se le menciona una única vez durante el bautizo de Cristo que baja en forma de paloma. Y entonces esa va a ser la forma a partir del Concilio de Trento en que se va a representar correctamente a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Los otros personajes que están en este rompimiento de gloria van a ser dos arcángeles. Tenemos al lado derecho de Dios Padre a San Miguel Arcángel, que lo vamos a reconocer por su atuendo como un soldado del ejército romano. Como él fue el capitán de las huestes celestiales que expulsó al demonio y a los ángeles caídos del cielo para que fueran al infierno, entonces se le representa como alguien de este ejército famoso, de este ejército conquistador. Recuérdense lo que logró el Imperio Romano. Entonces, por eso su atuendo es de este soldado triunfante. Tiene un yelmo con plumas, una coraza, una túnica, que en el caso de las legiones romanas era una túnica corta que permitía ver las piernas porque les permitía esa amplitud de paso que se necesitaba para la batalla. Y en el caso de vemos que se trata de una túnica más larga. Eso es una licencia artística que principalmente se da en el barroco, donde vemos que por este movimiento que se busca en este periodo y que el textil flotando va a ser mucho más del agrado para la época, entonces se alarga la túnica, pero se conserva que se vean las piernas. Y eso va a ser un detalle que normalmente me va a ayudar a identificar arcángeles, mientras que un ángel va a tener una túnica talar, así que eso lo vamos a ver del talón hacia abajo. Tenemos también que tiene como atributo una palma que representa al paraíso. El nombre de San Miguel quiere decir ¿quién como Dios? La escena de la palma es una escena que se conserva en los evangelios apócrifos, que fueron esos escritos que se realizaron durante los primeros siglos de la cristiandad, que a veces ayudan a llenar esos vacíos sobre la infancia de Jesús, sobre su parentela, sobre la Sagrada Familia, pero que no fueron considerados para formar parte del canon de la Biblia. Ahora bien, muchos artistas, para llenar esos vacíos en las historias, recurren a los evangelios apócrifos, aunque no debería de hacerse porque deberíamos de citar solamente los textos sagrados de la Biblia. En uno de estos evangelios apócrifos se narra que durante la huida a Egipto se detiene la Sagrada Familia en un oasis y hay una palma datilera que está cargada de frutos. La Virgen María los ve y siente deseo de comer, tiene hambre, no llevan comida, pero los frutos son inalcanzables. Entonces el niñito, que se da cuenta que su madre tiene hambre, le pide a la palma que por favor le dé de comer. La palma se inclina para que puedan cortar los frutos y saciar su hambre, y entonces en agradecimiento a esa palma, Jesús le pide a los ángeles que corten una rama y la lleven al paraíso y la siembren ahí para que la palma viva ahí eternamente. O sea que si se alcanza la palma, es el equivalente a alcanzar el paraíso. San Miguel porta esto y se lo entrega o se lo muestra a quienes mueren en olor de santidad para que sepan
que van a alcanzar la gloria eterna. Los santos mártires se representan con una palma porque por haber derramado su sangre por amor a Cristo, alcanzan este viaje directo hacia el paraíso. Del otro lado tenemos a San Gabriel Arcángel, cuyo nombre significa sabiduría o fortaleza de Dios, o puede ser hombre de Dios u hombre en el que Dios confía. Se dan cuenta que los dos se menciona a Dios, porque los arcángeles, su nombre siempre termina en él, que él significa Dios. La forma de reconocer a San Gabriel Arcángel es, además pues, de las alas, de la túnica abierta, la actitud que tiene de hablar o de reverencia. Él está dando el mensaje a María que ella va a ser madre. Y lo que porta él como atributo tradicionalmente van a ser flores blancas, sean azucenas o lirios, que es un símbolo de pureza o de escogencia. Tenemos aquí este otro cuadro que es de la Catedral Metropolitana, una obra de Pedro Ramírez, este ciclo mariano, donde vemos nuevamente que está en actitud de hablar San Gabriel Arcángel y tiene las flores en su mano. Comparemos las flores con las que tiene el que está en el museo y estos son los lirios en la realidad. Sí, podemos ver en los tres se consignó el botón cerrado para que identifiquemos sin lugar a dudas que se trata de lirios, que además en algún momento también se identifican como símbolos de realeza, como por ejemplo la Casa Real de Francia, que toma el lirio como su símbolo. Vamos a pasar al segundo grupo, que va a ser la escena terrenal. Aquí tenemos una escena de una natividad y tenemos este otro conjunto de personajes. Hablemos ahorita solo de estos tres que integran la natividad. El número de personajes en una natividad puede variar. Podemos tener desde lo más sencillo, que serían ellos tres, la Virgen Santísima, San José y el niño, que en este caso está sustituido el pesebre por estas nubes, y tenemos que en vez de estar el niño, está Jesús presente, pero bajo la forma de la Eucaristía. Por eso se dice que es la natividad de la Eucaristía. Puedo decir que a veces el número de personajes varía, porque a veces en una sola escena tenemos cosas representadas, escenas, que no pasaron todas al mismo tiempo. Puedo tener un cuadro donde está la adoración de los pastores, la adoración de los reyes y la adoración angélica, que fueron momentos distintos de la historia, pero están todas en una sola obra de arte. Aquí estamos haciendo alusión a solo la Sagrada Familia, que es el foco de atención, y podemos ver que están arrodillados. Miren estas otras piezas que pertenecen a la colección del museo y vamos a ver que también son personajes que están arrodillados. Esa es la representación occidental que se hace de la Natividad según las visiones de Santa Brígida de Suecia. En la parte central tenemos a Dios Hijo representado como la Eucaristía dentro de la custodia. Custodia puede llamarse mostranza, ostensorio, ostensorium o expositor también. Su origen se remonta al siglo XIII y a partir del siglo XV al XVI toma la forma de templetes. Tienen un desarrollo de tamaño monumental. Imagínense una custodia más grande que una persona. A ese nivel podemos llegar de tamaño. Y en este caso toman el nombre de custodias de asiento, porque se asientan sobre la mesa. Pesan mucho. Ciertamente pueden salir en procesión, pero usualmente se va a necesitar un carro o carroza para transportarlo por el excesivo peso que tienen. Estas son anteriores a las portátiles que van a salir después. Las procesiones van a ser comunes en España a partir del siglo XV y esa tradición nos va a llegar a Guatemala. En el caso de esta custodia, recordemos lo que dijimos, que el tamaño para representar la importancia, la custodia es excesivamente grande si lo comparamos con los personajes pensando que se trata de una custodia portátil, pero es para destacar su importancia dentro del cuadro. Tenemos aquí esta obra que es un tapiz que se llama El triunfo de la Iglesia sobre la furia, la discordia y el odio, de Pedro Pablo Rubens, que se encuentra en el Museo Nacional del Prado y que tenemos una copia por Pedro Ramírez en la Catedral Metropolitana de Guatemala. Yo lo que quiero aquí que destaquen es, 1, en procesión se está sacando la Eucaristía en un carro, y 2, aquí tenemos una de estas custodias portátiles con forma de templete. O sea que tienen una forma arquitectónica.
Las que tienen el estilo o tipo sol van a ser del tipo portátil y estas van a ser como las más comunes en Guatemala y generalizadas después del último tercio del siglo XVI, porque van a corresponder a lo que se estipula en Trento, en el Concilio de Trento. Y vamos a ver que aquí se empieza a hablar de la exaltación de la Eucaristía y de la adoración y contemplación públicas. ¿Por qué son de tipo sol? Por el tipo de rayos que tienen alrededor de la exposición de la Eucaristía. Vamos a tener un vidrio, un cristal que se llama viril, donde está alojada la hostia consagrada. Y entonces alrededor de esta vamos a tener una disposición de rayos, así en forma radial, que simbolizan al sol. Recuérdense que el sol es la fuente de luz y por ende la fuente de vida. Además, Jesús mismo en algún momento dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces, no solamente la cristiandad, sino muchas culturas alrededor del mundo han identificado a Dios con el sol. Entonces, por eso rodeamos a la Eucaristía con un símbolo solar para decir esta divinidad y además esta irradiación de amor, de luz hacia la humanidad. Me llama la atención que este artista estuvo en contacto con plateros de su época o con piezas de platería que fueron elaboradas durante esa temporada e incluso podríamos decir que trató de retratar una de estas. Tenemos que esta custodia de tipo sol, miren todos los rayos alrededor de la Eucaristía, aquí se alternan unos lisos con ondulantes, tenemos unas estrellas que están circundándolo. Usualmente van a ser 12, que hacen alusión, al igual que en el Resplandor de María, a las 12 tribus de Israel o las 12 apóstoles, pero que en el caso de esta custodia tiene 14. Puede ser un error del artista, un desconocimiento, pero también puede ser, según otros autores, hecho ex profeso. Hay quienes, al hablar de pasión, pueden utilizar simbólicamente el número 14, que sería la suma de las 7 palabras con los 7 sacramentos, o de esta manera podemos buscar la suma de otros elementos que nos lleven a ese número 14. Podemos ver que tiene también una cruz en el remate y tenemos un ástil que está comprendido de diversos cuerpos. Es propio de esta época que los ástiles o vástagos no sean lisos, porque corresponden al rito que se seguía en la misa durante esa época. Y vamos a comparar esa custodia con una custodia que pertenece a la Iglesia de la Merced, en la cual vamos a ver una composición similar a la que tenemos en la que está pintada en el lienzo del museo. Vamos a ver que ambos tienen una peana, que aunque aquí vemos un contorno mixtilino y aquí no lo podemos ver, vemos que tiene forma de una circunferencia que va a tener esta base, una peana constituida por diversos cuerpos que se van a alternar entre cóncavos y convexos para lograr una buena altura de la base y esta sucesión de cuerpos dentro del ástil, en el que sobresale un nudo muy protuberante. Entonces, vemos que tienen esas similitudes, tenemos piedras alrededor de el viril y esta cruz en la colofón de la custodia. El elemento que me llama la atención y que lo identifico como rococó sería este nudo de tipo bulboso, que es ya un elemento característico del periodo rococó en platería y que lo que imita es como un tulipán, una corola de flores. Y por eso es que yo situaría que está en tránsito entre ambos estilos este cuadro. Las incrustaciones alrededor del viril a veces pueden tener simbología dependiendo de las piedras que se escogieron, que normalmente son piedras preciosas que el veedor tuvo que aceptar antes de que fueran incrustadas en la pieza de platería, pero que en el caso del lienzo del museo todas tienen un color oscuro. Entonces desconozco si tuvo este lenguaje simbólico, porque puede ser que se haya oscurecido el barniz y ahora luzcan todas oscuras, o puede ser que simplemente las representaron así desde el inicio. Vemos que hay 4 candelas,
Puede ser que estén saliendo directamente de la custodia, que no es algo usual, pero al verlas pues como tan tenues y un poco diferentes al colorido que tiene la custodia, podría ser que está haciendo referencia a que atrás hay un candelabro que no podemos ver porque lo tapa el ástil de la custodia. Y estas 4 candelas, ¿qué significan? Significan que esta buena noticia de esta redención de los hombres, que se abre el cielo, este sacrificio de Cristo, es llevado a todos los rincones del mundo. Hay 4 puntos cardinales, entonces esa es mi representación que tengo para decir esta universalidad. Pero además se dice que los 4 evangelistas, los 4 evangelios, son estas luminarias de la fe, estos que nos llevan esta palabra, esta buena noticia. En la custodia en el centro, en la Eucaristía consagrada, hay una escena de Calvario. Está pintada muy tenue, cuesta verla, pero es una escena de Calvario completa. Recuérdense que este es uno de los temas más representados que cierra el ciclo de la pasión. Puede haber una variación en la composición dependiendo del número de personajes que tiene. Si solo estuviera Cristo crucificado, diríamos que es una crucifixión, ¿verdad? Pero si tenemos más personajes, ya le llamamos Calvario. Puede tener 2 personajes que serían San Juan y la Santísima Virgen María, como mínimo. En este caso vemos que además tiene a María Magdalena a los pies y podemos crecer en el número de personajes hasta tener incluido incluso a Longino. Además podemos tener elementos que son paisajísticos, podríamos estar viendo al fondo la ciudad de Jerusalén, pero en este caso simplemente tenemos unas formaciones nubosas y no tenemos otros elementos que nos hablen acerca del Gólgota. Tenemos entonces el siguiente personaje, que sería la Virgen Santísima, que está arrodillada a la diestra de la Eucaristía. Ella está vestida con una túnica roja. El color rojo tiene muchos símbolos. Es un símbolo que nos habla sobre el martirio y el sufrimiento, nos habla del amor, nos habla de la sangre. La sangre es vida. Ella nos recuerda que ella portó a Jesús y Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Así que nos habla de esa vida, de la humanidad de Cristo, de su naturaleza humana. Y también al mismo tiempo nos recuerda la sangre que Él derrama, que nos lleva a una vida espiritual. Además, ese color rojo va a representar realeza. Recuerden que en los vestidos que utiliza la Virgen María antes de ser madre, vamos a utilizar color blanco, que es pureza, en la Inmaculada Concepción. Podemos utilizar un cremita, un rosa pálido, un color pastel, pero en el momento que se convierte en madre, ella se puede vestir de rojo. Y pasa a ser la Madre de Dios, la Madre de Cristo, la Madre del Salvador. Además a ella se le llama rosa mística y rosa entre espinas, según pues las letrerías lauretanas o desde el siglo V. Y normalmente al hablar de rosas pensamos en rosas rojas. Por otro lado, su manto es azul. El azul simboliza el cielo. María se le compara con una estrella. Piensen en los marinos que están en el mar. La forma de encontrar el rumbo a casa, de orientarse, de tener una trayectoria recta hacia su punto de destino, es una estrella. Y de esa manera actúa María para los cristianos. Ella es su guía, ella es su estrella que los lleva hacia su Hijo, hacia la redención. Entonces, por eso a ella se le nombra Stella Maris a partir del siglo IX, o estrella, que quiere decir estrella del mar, o estrella de la mañana en las letanías lauretanas de 1587. Entonces, si ella es estrella y la estrella está en el cielo y el cielo es azul, es por eso que su manto se pinta de color azul. Además, para otros autores, este color se asocia a divinidad, que se pinta pues en otras culturas de color azul. Lo que es de Dios es un color claro, entonces por eso se reserva para la divinidad. Y para otros autores también simboliza la protección divina. Para mí esta parte es como un poco poética, porque sería decir como que está revestida de esa protección especial divina. Vemos que tiene un resplandor, al igual que la custodia, de rayos, y tiene también estrellas. En este caso el número tampoco concuerda con lo esperado, pues tenemos 13. Puede ser error del artista,
corregir una pintura, es un poco difícil, puede ser por desconocimiento, ¿verdad? Que se pintó de esa manera, o puede ser que hay una intencionalidad que pues todavía no conocemos para abordar ese número 13. La túnica vemos que se trata de una tela suntuosa. Vemos que hay como un realce en estos motivos florales que nos habla de un volumen. En esta época ese volumen se lograba a través del bordado y el brocado, que eran dos telas que estaban de moda, o dos técnicas de hacer telas para esta época. Las vestiduras eclesiásticas podían tener ambas, porque esto nos hace un poco de referencia a ese tipo de vestimenta. Esta consulta se la hice a Bárbara Noque de Araton, quien es especialista en textiles y trabaja para el Museo Ixchel. Durante muchos años pues estuvo como subdirectora. Y ella me dijo que en su opinión se trata en esta oportunidad de bordado porque a diferencia de lo que encontramos en las imágenes, en la imaginería, que encontramos estos patrones geométricos que son claramente producto de una imitación de brocado, en este caso el patrón es un poco más disperso, pero siempre con estos motivos florales y que para su juicio esto sería un bordado. Recordemos que para este tipo de telas suntuosas se acostumbraba a bordar o a hacer brocado con hilos metálicos, hilos de oro o plata. Y si se dan cuenta, aquí tenemos luces que están pintadas dentro de estos motivos florales para remedar esos reflejos que tendría la tela en la realidad por el hilo metálico por el que está compuesto. La túnica de color azul y vemos que está decorada profusamente con unos motivos muy grandes de flores. Y esto nos recordaría a lo que es un mantón de Manila. El mantón de Manila es un cuadrado de seda, bordado con hilos de seda además, que era el complemento vestuario femenino que estaba de moda en el siglo XVIII. El perímetro suele estar con flecos y va a tener motivos de flores, pájaros, motivos fantásticos. Eran hechos originalmente en China, donde se descubrió la seda y comenzó esta técnica del bordado con seda, pero en cierto momento fue tanto la solicitud de estos mantones en España que tuvieron que empezar a hacer nuevos motivos en China para complacer a este comercio que estaba pidiendo motivos más del gusto de las españolas. Y llega el momento en que comienzan a exportarse los gusanos de seda que llegan durante el siglo XVIII a España y entonces se comienzan a elaborar ahí mismo los mantones, aunque seguía el comercio de los mantones que provenían desde Filipinas, desde Manila, que era el lugar desde donde arrancaba el comercio hacia España, pasando por la Nueva España. Manila es la capital de Filipinas y esto era parte del imperio español para esta época. En la nave de la China o galeón de Manila o galeón de Acapulco, como se le llamaba a este barco que traía este comercio desde China, es que venían estos mantones. Entonces, a pesar de que no tiene flecos, que sería pues algo que sin lugar a dudas diríamos que es un mantón de Manila representado, podríamos sumar, ¿verdad?, que era algo típico de la época, muy valorado, que el tipo de motivos de estas flores exóticas llega hasta nosotros por este tipo de prenda textil. Entonces, como ha expuesto esta investigadora Coral Quisire Rodríguez, que es parte de la Junta Directiva del Museo Popol Vuh y miembro de la Academia de Geografía e Historia, ella propone que podría tratarse de este mantón de Manila, y yo concuerdo, como les digo, solo con la excepción de los flecos, pero este motivo de flores grandes como estilos crisantemos, que eran también una flor exótica que se importó a España para esta época, es algo pues que nos remite en esta túnica a pensar en los mantones. En el otro lado del cuadro tenemos a San José, que también su túnica es de textil bordado, y él tiene lo que nos identifica como su atributo, la vara florida.
Él tenía una vara de almendro que presenta en el momento que iban a elegir quién iba a desposar a María Santísima, según también las narraciones de los evangelios apócrifos, y en el templo esa vara florea. Como tradicionalmente la vara que se le asocia es de almendro, las flores eran de almendro, pero este tiene un simbolismo de descendencia y los más antiguos así van a estar pintados. Mientras que más adelante vamos a encontrar flores de azucena o lirio, que significa, como ustedes ya conocen, pureza o escogencia. En el caso de la del museo tenemos presencia de rositas, o estas de rositas pequeñas o baby rose. Es un motivo que se utiliza en muchos cuadros de Guatemala. Los colores que ostenta San José van a ser el verde para la túnica, que simboliza la esperanza. Recuerden que, según la ley judía, él pudo haber repudiado a María por estar embarazada y con eso no habría habido redención para los hombres. Entonces, como él acepta a la Santísima Virgen María, la de esposa, viene la esperanza para la humanidad, por eso se le concede el color verde. Mientras que el café es en honor a la Orden Carmelita, que fueron los principales promotores de la devoción a San José, y el hábito es de color café. Vamos a ver que San José se la representa siempre con barba, porque él es de ascendencia judía, es el último patriarca de la casa de David, y por eso pues tiene barba, y además está nimbado. Para hablarnos de esa santidad, utiliza un nimbo circular en esta oportunidad, aunque podemos encontrarlo con un nimbo poligonal, que es el que se le atribuye a los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. El que sea diferente su nimbo del de la Virgen Santísima es algo que se comienza a dar desde el periodo gótico, donde a cada uno de ellos se le da uno diferente. La devoción a San José antes del Concilio de Trento es escasa. No se confiaba en él, porque él había dudado en algún momento. Tuvo que tener este sueño en el que se le aparece el ángel que le dice que no tema en acoger a María. Entonces se dudaba de él. Se le representa alejado, no participativo, como en segundo plano. En la época medieval comenzamos a ver que lo empiezan a defender santos como San Bernardo de Claraval en el siglo XI, Santo Tomás de Aquino en el XIII, pero no es todavía un personaje popular. La primera fiesta en su honor es celebrada por la Orden de los Frailes Siervos de María en 1324, pero es una fiesta solo al interior de la orden, no es todavía una devoción popular. Más adelante los franciscanos comienzan a traer otra vez los ojos en atención hacia San José, con la devoción a los 7 dolores y 7 gozos, que están emulando la devoción de los 7 dolores y 7 gozos de la Virgen María. Esto ocurre en el siglo XVII, pero aún así continúa al tratar de que se vuelva una devoción popular. Entran también en a los jesuitas con el culto a los santos. Ellos fueron una de las órdenes que trataron de ayudar a difundir las principales devociones y le dedicaron capillas en todas las iglesias que tuvieron en España, así como también promovieron la devoción a la Sagrada Familia. Ahora, como les decía, los principales promotores fueron los carmelitas. La dedicación de 200 conventos a San José en Europa atestiguan esto. Así como Santa Teresa de Jesús, quien es la fundadora de la Orden de los Carmelitas Descalzos o la Orden Reformada de los Carmelitas, le dedicó, de los 16 conventos que ella personalmente fundó, le dedicó 12 y lo nombró el patrón de la orden. Poco a poco, esta devoción que se está impulsando comienza a ser absorbida por el clero secular, además de las órdenes religiosas. Entonces ya van hablando más de San José a todos los laicos, a todos los fieles. Y llega entonces en 1621 la institución de la fiesta. Aquí ya es la fiesta universal, la fiesta de todos, de todo el pueblo, que se instituye en el año de 1621, el 19 de marzo, por el Papa Gregorio XV. Entonces, ya con una fiesta de carácter popular instituida por el Papa, los del clero secular y las órdenes religiosas hablando de San José,
poco a poco se comienza a ver de una manera diferente. Y lo empezamos a encontrar representado en el arte ya de una manera más paternal, más participativo, más activo. Y además va a migrar la forma de representarlo. En vez de tener a un San José, que está representado como un ancianito, que ya no tiene como un papel protagónico, lo vamos a ver que se rejuvenece y comienza a tener un papel protagónico, y esto hace que entonces también la gente se comience a acercarlo y a verlo con otros ojos. Entonces comienzan también a hacer más imágenes, se comienzan a dedicar más libros, más escritos sobre San José, y entonces más niños comienzan a ser bautizados con el nombre de José. Y entonces tenemos que se le anteponía al nombre de José las siglas P.P., que significan padre putativo, o sea, el que actúa como es, ¿verdad? El que actúa como padre aunque biológicamente no lo sea. Y esa costumbre de anteponer estas siglas al nombre de José es el origen de por qué se le dice Pepe a los Josés. Entonces, hacia la Baja Edad Media empezamos a ver esta transición de San José como un hombre en edad madura, que es protector, que es el que sostiene a la Sagrada Familia. Él es el proveedor, tiene que ser fuerte, porque si él provee siendo carpintero, con las dificultades de ser carpintero para esta época, entonces por eso es un hombre fuerte, y siempre se le va a representar con barba. O sea, aunque se le vuelve un poco más joven, no llegamos a ser un joven tan joven, porque entonces perdería ese papel de ser el protector de la Sagrada Familia. En la última parte de la composición de este segundo grupo tenemos las cabecitas aladas y el cordero sobre el libro. En el cielo tenemos numerosos ángeles que están organizados en 3 esferas o jerarquías distintas o tríadas de ángeles. Y cada una de estas esferas está constituida por 3 órdenes o 3 coros. La primera jerarquía se compone de serafinas, querubines y tronos, mientras que la segunda de las dominaciones, virtudes y potestades, y la tercera jerarquía, principados, arcángeles y los ángeles. Así que los que están más cerca del trono de Dios son los de la primera jerarquía, y los que están más cerca de los hombres y que pueden entrar en contacto con ellos son los principados, arcángeles y ángeles. Tenemos una representación en este lienzo de los querubines, que son de los que están más cerca del trono de Dios, están rodeando el trono de Dios. Ellos se les representa con 2 pares de alas, y estas alas pueden tener ojos, que entonces se diría que son alas oceladas. Pero, aunque los serafines se representan de forma similar, porque son ángeles que tienen 3 pares de alas, encontramos más representaciones de serafines que de querubines. Por otro lado, en algún momento se comienza a representar a estos niñitos alados, se les empieza a identificar como ángeles. A estos que originalmente eran los putis en otras culturas, se empiezan a asociar como que son ángeles. Y llega un momento que a estos angelitos, a estos niños alados, se les empieza a identificar como querubines. Eso básicamente comienza a ponerse de moda con las obras de Donatello, este escultor florentino del Renacimiento, quien representa a estos niños alados. Aunque hay obras anteriores, el antecedente más antiguo que se conoce de niños alados, que serían los ángeles, sería en el pórtico de la Asunción de la Virgen en la Catedral de Notre Dame de Senlis, en Francia, del año 1200. Ahora, como les digo, la promoción verdadera empieza a raíz de Donatello, y llega un momento en que el arte religioso comienza cada vez a comprimir más a estos niños, a volverlos más pequeños, hasta que nos quedamos en cabezas que están solamente con las alas. Esta representación se pone de moda a partir del siglo XVIII y, como les digo, se identifica con querubines. Y un momento que por sus dimensiones tan reducidas son como muy prácticas para las representaciones de elementos arquitectónicos, porque caben bien en la clave de un arco, en una ménsula, al final de una columna. Entonces cada vez se representan más querubines, pasan a ser uno de los modelos angélicos más representados por esta abstracción que se hace. Y en este punto, ¿dónde están ellos en el lienzo? Están rodeando la custodia.
que es, podríamos decir, el trono en el que en ese momento está la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo, así que tiene esta cohesión que estén rodeando a la custodia. Abajo vemos este corderito sobre el libro que se identifica como el Agnus Dei. Este cordero pascual tiene en el Antiguo Testamento la prefiguración de la imagen de Cristo. ¿Qué se hacía? Se sacrificaba un cordero para Dios. Eso es algo que pasa en muchas culturas. Aquí estamos hablando de la época del Antiguo Testamento y vemos que queda instituido desde la época de Moisés que se va a inmolar, se va a sacrificar a este cordero. Y esto pues es del momento de para librarse de las plagas de Egipto, para que el ángel de la muerte no pase por las casas de los judíos devotos. Entonces, tenemos que se sustituye esta figura, esta prefiguración de Cristo como cordero, que Él es el nuevo cordero que va a ser sacrificado y que vamos a tener citas bíblicas que nos hablan de Cristo como cordero, que va hacia el matadero. Él va a ser el nuevo sacrificado. Y luego vamos a tener que esto se va a representar sobre un altar, porque estos sacrificios de animales se hacían sobre altares. Y entonces aquí ese altar o ara va a estar representado por el libro sobre el cual está este cordero que es inmolado. Y este cordero se instituye como una nueva alianza en la que va a ser en la cena pascual como un nuevo sacrificio incruento que se va a recordar cada vez que se celebra una misa. Este libro tiene 7 sellos que penden de él, esas que decía que parecían como monedas. Muchas veces van a tener un mismo símbolo, puede ser una crucita representada, a veces simplemente solo están representados los círculos, pero en este caso está hablando de 7 letras. Porque a veces encontramos en algunos de estos pasajes textuales donde se habla del libro de los 7 sellos del Apocalipsis, cada uno de estos sellos tiene una letra que corresponden a las que cito aquí, B, C, P, C, E o M, que corresponden a bautizo, confirmación, penitencia, comunión, extrema unción de enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio. O sea que está haciendo alusión a los 7 sacramentos. No todos lo tienen, algunos sí. Y a mí me parece que esta era la intencionalidad de este artista, pues si nos acercamos al primero de ellos, claramente vemos la letra B de bautizo. Las demás pues no sé si está corrompida la pintura, si no pintaron específicamente todas las letras, pero la primera nos ayuda a identificar esta costumbre que vemos en otros cuadros de asociar las 7 letras de los sacramentos a este libro del Apocalipsis. Vemos también que el filo del libro es rojo, nos recuerda la sangre que se derrama. ¿Ven cómo va tomando sentido todo? El cordero que es inmolado en el altar, donde derrama su sangre, y esto se recrea en el altar de la misa, donde se recuerda el sacrificio de Jesús, donde está su sangre, en la presencia de la forma del vino, ¿verdad? Así que todo va uniéndose. Y este cordero se asocia al Apocalipsis porque recuerden que según el Apocalipsis el cordero es el único digno de abrir o romper los 7 sellos. Así que tenemos este sacrificio del cordero pascual instituido en la época de Moisés que se sustituye en una nueva alianza con la obra redentora de Cristo cuando Él muere en la cruz. Vamos a abordar entonces ahora a el tercer grupo, que sería la parte inferior del cuadro, donde teníamos estos personajes sentados a la mesa. Y esta mesa la identificamos con el pasaje de la Última Cena. Esta Última Cena o Santa Cena no siempre tuvo la representación que vimos con todos los personajes sentados alrededor de una mesa rectangular. Las primeras representaciones podían tener 2 o 3 personas, entonces nos cuesta identificarla. Hacia el siglo XIII podían ser 5 o 6 los comensales. Y la forma de la mesa va a cambiar. Al principio va a tener una forma de sigma, luego una forma semicircular, una redonda y concluimos con una forma rectangular. Lo que tenemos en esta representación es la forma de sigma. Se le llama así, lo que está representando es un triclinio romano.
Aquí estaban este mobiliario, que son los clines, en los que se reclinaba la persona. Normalmente se ponían de 3 en 3, así que la gente no se sentaba a la mesa, se acostaba o reclinaba a la mesa. Entonces, todos apoyan su codo y entonces quedan en esta posición como semiacostados y se acostumbraba que uno se apoyaba sobre otro. Eso es lo que pasaba en un triclinio. Y entonces esta forma vemos que se trata de esa forma de sigma y vamos a ver aquí la presencia de comida, van a haber panes y van a haber peces. Al principio, la primera fórmula de la Santa Cena, el énfasis es en la traición, no en la consagración. Si lo que se trataba era de destacar que era el momento en el que Judas lo había traicionado. Entonces se basa en este pasaje bíblico que dice: el que conmigo mete la mano en el plato, ese me entregará. Entonces por eso es tan importante representar la comida y el intento de tratar de agarrar la comida. La segunda fórmula es ya cuando vamos a hacer alusión a la consagración, a la institución de la Eucaristía, y eso va a ocurrir desde el momento que se celebra el Concilio de Trento. Tenemos aquí estas 3 imágenes, donde tenemos otra vez aquí una forma de sigma, del triclinio, y aquí vemos a Jesús, que está representado acostado, miren el codo apoyado en uno de estos muebles, y vemos que en las otras representaciones él ya pasa a estar en el centro, no a la izquierda como suele estar en las escenas del sigma. El otro personaje que vamos a destacar dijimos que era Judas. Aquí vemos que en este, que es más antiguo, porque además es una mesa en forma de sigma, el énfasis está en que él está metiendo la mano en el plato, entonces se sabe que él es el traidor. En el siguiente, tenemos esta mesa redonda, vamos a ver que se le identifica porque es el único personaje que no tiene su resplandor, no tiene este nimbo redondo alrededor de la cabeza. Y en el tercero, vamos a ver en esta mesa semicircular que tenemos no solo que no está nimbado, sino que además está con la actitud de comer y está alejado del grupo. Así que el artista va a buscar diferentes formas de destacar al personaje principal, que es Cristo, y también a este personaje que digamos que es importante para la historia porque es el que lo entrega para ser sacrificado. La mesa rectangular al principio la vemos como esta, que solamente se ve el borde, no logran tener profundidad ni logran acomodar a todos los personajes alrededor de la mesa. Y esto va a ocurrir hasta que Brunelleschi logra estas formas de representar la perspectiva, y conforme se va permeando el uso de esa perspectiva, logramos hacer mesas pues con mayor dimensión y mejor disposición de los personajes. Esta, que es una de las más conocidas, La Última Cena de Leonardo da Vinci, tiene una composición diferente. Y vemos que aquí están agrupados de 3 en 3, pero no la voy a describir toda por cuestión de tiempo. Pero quiero destacar un elemento importante. En este caso, fíjense, Judas no está ni alejado, ni podemos decir que se identifica porque no está nimbado, porque ninguno lo está. Entonces, ¿cómo lo estoy identificando dentro de esta celebración? Y es por el color. Si se dan cuenta, él tiene la tez más oscura que los demás. Ese conflicto entre lo bueno y lo malo, lo claro y lo oscuro. Entonces, ese recurso es el que va a utilizar nuestro artista en otro lugar del mundo y en otro espacio-tiempo. Si se dan cuenta, aquí tenemos a los 12 apóstoles, tenemos destacado a Cristo como el personaje iluminado, ¿verdad? Tenemos este resplandor que emana de su cabeza. Él es además el personaje más blanco, en contraste con el personaje más oscuro, que sería, en este caso, Judas. Y que además aquí la traición se representa por medio de la bolsa de las 30 monedas de plata. Vemos aquí la actitud de San Juan, que es característica en muchas pinturas, que está recostado sobre el pecho de Cristo. Esta es la última reminiscencia que nos habla del triclinio, de la forma original en la que se desarrolló esa Santa Cena, donde todos se recostaban para comer. Entonces, él es el único que se mantiene con esa tradición para recordárnoslo, recostado sobre Cristo.
En este caso hay una diferenciación entre los alimentos que tenemos en el caso de la Última Cena de Leonardo da Vinci, donde ya tenemos, como es posterior al Concilio de Trento, tenemos pan y tenemos vino, y aquí lo tenemos también, tenemos los panes y tenemos el vino, la copa como no es translúcida como la otra y no nos permite verlo, nos lo aclaran con uvas para mencionar que es vino, pero en este caso tenemos peces, como vimos en el caso de la primera que les enseñé, donde había peces y panes, y que lo importante era destacar la comida. En este caso sí está hablando ya de la consagración, pero está evadiendo el tema de cumplir con la ley, que sería representar el Cordero Pascual, que es algo que sí está presente en esta. Nos está hablando que Jesús cumplió siempre la ley y que esa noche se reunieron para comer el Cordero Pascual. En este caso es una licencia artística. Nos mencionan los peces, pero en este caso son anguilas preparadas con rodajas de naranja, que era el plato favorito de Leonardo da Vinci y que estaba de moda en Florencia para este periodo cuando se pintó el cuadro. En cambio, el otro cuadro, el de la Natividad Eucarística, trata de pegarse un poco más a lo esperado por su condición pedagógica que tiene el cuadro. Así que terminamos de ver estos grupos, pero yo quiero ver si ustedes lograron ver todo el mensaje que está trayendo. Empezamos la historia cuando San Gabriel se comunica, miren los ojos, con la Virgen María para decirle que ella va a ser madre. Ella va a ser madre de Jesús. Y entonces tenemos esta escena de la natividad en la que están presentes ambos padres y están viendo cómo nace, solo que en lugar de nacer como bebé, lo estamos viendo como una alegoría, naciendo con la forma de la Eucaristía. Y esta Eucaristía fue instituida en la Última Cena. Y esta vez se instituye este nuevo sacrificio que va a sustituir al Cordero. Y este nuevo sacrificio de pan y vino que se va a celebrar en cada altar nos va a recordar el sacrificio que se hizo en la cruz, donde Jesús voluntariamente murió para la redención de los hombres. Y esta nueva alianza va a sustituir a la alianza antigua que había desde el tiempo de Moisés. ¿Y hasta cuándo va a estar instituida? Hasta el fin de los tiempos, hasta que sea el juicio final, en el Apocalipsis. Y todo esto ocurre con el beneplácito de Dios Padre, quien nos dio a su Hijo unigénito para lograr esta redención de los hombres. Y esta redención se conoce a través de los evangelistas, las luminarias de la fe, que van a expandir la buena noticia del Evangelio a todos los confines de la tierra. Y todas las personas que hablen o que escuchen esta nueva van a poder llegar algún día a la gloria. Y esta gloria celestial representada por San Miguel con la palma. ¿Se dan cuenta toda la carga de información que tiene este lienzo y todo el mensaje completo que nos está dando? Vamos a pasar ahora a la parte de iconología. En el cuadro les he ido mencionando elementos, pero no solo la parte iconográfica, porque fui explicando cosas sobre la temporalidad y cosas que entran dentro de la iconología, pero por cuestión de tiempo no podía dar una vuelta a todos los elementos y solo iconográficamente y otra solo bajo la lente de la iconología. Pero ahora sí voy a pasar a una parte que es más histórica y esto entonces entra dentro de lo que sería la iconología propiamente dicha. Vamos a empezar platicando un poquito acerca de la Contrarreforma. Ese movimiento de la Iglesia Católica durante el siglo XVI, que es para combatir los efectos que tuvo la Reforma Protestante. Tuvieron que solucionar los problemas internos que tenían, reformular cómo iban a ser la doctrina, cómo iban a ser sus tradiciones, cómo se iban a representar las cosas. Y parte muy importante de esto va a ser el Concilio de Trento, que hemos estado mencionando. En este concilio que dura durante tantos años es porque va a haber una serie de sesiones en las que se iban abordando diferentes tópicos. Y
parte de las acciones que se toman en este Concilio de Trento va a ser fundar nuevas órdenes religiosas que van a ayudar al fortalecimiento de la institución y a promover la devoción, que muchas veces pues va a ser a través de estas devociones particulares, ¿verdad? Que hemos ido conociendo. Una de estas órdenes, porque no es la única, va a ser la de los jesuitas, que ya vimos la influencia que tuvieron sobre este lienzo. El arte fue abordado muy especialmente durante este concilio porque se considera que el arte es de valiosa importancia porque se constituye como un instrumento de propaganda para poder defender y dar a conocer estas verdades de fe. Se va a utilizar para la enseñanza de la doctrina. Pensemos que para este siglo la mayoría de las personas eran iletradas. Entonces, si queremos darle a conocer pasajes bíblicos y que los memoricen, si les doy una imagen, de esta manera voy a poder yo fijar esos conocimientos, porque una imagen es una excelente ayuda mnemotécnica además para que cuando vuelvan a ver el cuadro en un templo puedan recordar de qué pasaje se les está hablando. Así que hay una definición del papel de las artes, una regularización. Hay recomendaciones de que sea claro, sencillo, comprensible, que no lleve a error, que no nos vaya a dar falsas opiniones, que se evite todo lo que nos condujera a error y que nos ayude a promover esta devoción. El hincapié que va a tener el arte va a ser en los puntos más controvertidos, dentro de los cuales la defensa de la Eucaristía es el más importante. No solo la defensa de la Eucaristía como tal, sino de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Va a ser una reacción ante la severidad y la iconoclastía de la Reforma Protestante. Entonces, mientras más se atacara que no hubiese imágenes, que no se hicieran, entonces se trabajó en hacer más profusas, más suntuosas. Entonces, en vez de ser un arte sencillo y austero, se volvió un arte suntuoso, recargado y con gran profusión, en gran cantidad, en cada templo, en cada fachada. Y esto es el arte barroco, que es el arte que más se trabajó durante los siglos del periodo virreinal en Guatemala. Tenemos también que está confluyendo la celebración del Corpus Christi. Santa Juliana de Montcornillon tuvo una revelación en la cual ella ve que era necesaria una fiesta para celebrar la Eucaristía. Ella la presenta al Papa y es hasta el año de 1264 donde se acepta la celebración de esta fiesta. Nuevamente vemos que queda instituida la fiesta después de que la santa que lo promovió estuvo intentando que se llevara a cabo. A raíz de que se acepta hacer la celebración del Corpus Christi, es que comienza a haber procesiones fuera del templo de la Sagrada Eucaristía, para la cual necesitamos custodias. Empezamos por exponerla. Estamos hablando del siglo XIII. Si recuerdan, a raíz del siglo XIII es que comienzan las custodias, aunque a veces eran tan grandes que no podían salir en procesión. Pero luego, conforme se va sacando al Santísimo a la calle, entonces se tienen que volver más portátiles. La exposición de la Eucaristía anteriormente era simplemente poner un copón sobre el altar el día Jueves Santo, lo que se conocía como un monumento, donde no era visible la Eucaristía. Además, recordemos que en los siglos anteriores a Trento, en el siglo XI al XV, la comunión era infrecuente. Lo normal era que una persona comulgara 3 veces al año, Navidad, Pascua y Pentecostés, y una cuarta vez, exagerando, en Jueves Santo. Y si se guardaban hostias consagradas, era solo para el viático, solo para llevárselo a los enfermos. Entonces no quedaban en un sagrario porque no había sagrarios, sino que se reservaban en un armarito, en una píxide, en algo, en la sacristía, para llevárselo luego a los enfermos. Entonces, a raíz de que se habla de esta defensa de la Eucaristía y la presencia de Cristo, comienza a hacerse más frecuente la comunión y comienza a trabajarse en fomentar la comunión frecuente. Entonces también comienzan a crearse estas
cofradías y hermandades del Santísimo Sacramento que van a ser quienes van a costear que se hagan custodias, baldaquinos o palios para las procesiones y para poder exponer al Santísimo. Entonces, por eso es que no es raro que para esta época es que encontremos este tipo de pinturas. Podemos ver esta otra que tiene algo muy similar con la del museo. Tenemos la custodia expuesta, rodeada por ángeles. Tenemos el Cordero Pascual, el libro de los 7 sellos. Tenemos aquí que nos habla de la Eucaristía con el trigo y las uvas. Tenemos este que se parece aún más a la del museo, que es esta del Museo Cerralbo de Madrid, donde tenemos la Santísima Trinidad presente. Dios está representado solo como el nimbo triangular, el Espíritu Santo, la segunda persona de la Santísima Trinidad en la custodia, el Cordero Pascual, el libro de los 7 sellos, los angelitos que nos recuerdan la pasión y que nos habla de abrir el cielo. Tenemos aquí la Eucaristía bajo el trigo y las uvas y un símbolo mariano acompañándolo. Se dan cuenta cómo está hablando un lenguaje similar. Tenemos también estas exaltaciones o adoraciones de la Eucaristía, donde estamos viendo este cuadro como visión y estamos incluyendo a otros personajes que están viendo esta adoración de la Eucaristía, como sería tener aquí a San Francisco y a Santa Clara. Vemos aquí a la Trinidad, los ángeles, la pasión representada y el triunfo obtenido, ¿verdad? Así que vemos que esto es como el denominador común de la pintura para esta época. Hablamos al principio que esta pintura pertenecía al género emblemático. El género emblemático va a ser estos lienzos que van a ser como el trasfondo o la escenografía de las fiestas teatrales, tanto cívicas como religiosas para esta época. Van a tener una decoración que va a ser simbólica y a la vez didáctica, si es en el caso de los religiosos, porque vamos a tratar de enseñar al pueblo a través de este lienzo. Esto va a ser común entre los siglos XVI al XIX y para este género emblemático no solo vamos a hablar de lienzos, vamos a hablar de la decoración de carruajes, fachadas, pórticos de iglesias, el interior de las iglesias, las plazas, los arcos triunfales que se acostumbraban a hacer. Dentro de este género emblemático es muy importante la fiesta religiosa, que a pesar de ser una fiesta religiosa se vuelve una representación de la comunidad, porque aquí participaban no solamente por algo religioso, estaban lo político, lo artístico representado, había población letrada y la analfabeta, todos en conjunto. Si ustedes ven representaciones de pinturas del Corpus Christi y de las celebraciones en diferentes lugares del mundo, siempre vemos desfiles multitudinarios. Es importante y el género emblemático se volvió parte de esta celebración. Emblema es esta composición literario-artístico que expresa gráficamente un concepto teológico, político o moral. O sea que tiene que tener unido una parte en texto y una parte en imagen. Se les llama emblema a partir del libro publicado por Andrea Alciato en 1531, donde les llama así por primera vez a estas composiciones de dos partes. La cultura visual era ampliamente valorada por las órdenes religiosas porque se dan cuenta de este vehículo para enseñar la doctrina a través de las artes visuales, que es fácilmente comprensible y que ayuda a memorizar. Y uno de las órdenes religiosas que más trabajó sobre esto fueron los jesuitas, quienes fueron los que más utilizaron el recurso de los emblemas. Tenemos entonces que una pintura, para ser considerada dentro del género emblemático, va a tener tres partes: una leyenda, mote o lema, un grabado o representación pictórica y un epigrama, verso o explicación poética. Recuerden esas tres partes. Tenemos además confluyendo, se dan cuenta que estoy dando varias ideas y que todas se van a ir uniendo, lo que serían los autos sacramentales, que van a ser estas obras de teatro en un solo acto, que van a ser como un tema religioso, un drama litúrgico. Normalmente van a estar escritas de forma alegórica y van a tener un fin que va a ser didáctico o moralizante. Esto se constituye la celebración cívica más importante de los siglos XVI al XVIII.
Vamos a tener representados episodios bíblicos, conflictos entre lo moral y lo teológico, lo bueno y lo malo, los misterios de la religión. Todo esto va a ser escrito ex profeso para esta obra de teatro que va a ser parte de la celebración del Corpus Christi. Va a ser representada en los templos o en los pórticos de los templos. Entonces, al principio era como que en la iglesia, pero conforme esto se va volviendo más complicado, y en un momento que esta parafernalia incluye carros alegóricos, donde se va a sacar en procesión al auto sacramental para poderlo ir representando en las calles. Esto, tristemente, yo cuadros de estos carros en Guatemala no los tengo. Aquí estoy buscando fuentes alternas de otras celebraciones en América, como sería esta de Perú, donde vemos este carro que va a llevar una escultura de San Sebastián. Miren la decoración de las calles. Tenemos a la gente exponiendo sus textiles, pueden ser tapices, pueden ser mantones de Manila, para decorar las calles. Como les decía, el auto sacramental sirve para celebrar el Corpus Christi y entonces esta celebración sale a la calle, expone el Santísimo en la calle y las obras se comienzan a representar afuera de la iglesia. Vamos a tener estos desfiles que les digo multitudinarios y esta decoración con flores, tapices, altares, pinturas, música que se compone, poemas, literatura, obra del teatro como los autos sacramentales. Así que es una fiesta muy compleja. Las cofradías, ¿se acuerdan que les comenté que ellos ayudan a conseguir los fondos para crear las custodias, los baldaquinos y los palios? Pero también ellos contratan a los artistas, a los actores, a los músicos que van a hacer estas ceremonias del Corpus Christi y el auto sacramental. Tenemos una compleja y suntuosa escenografía. Como les decía, a veces es en los pórticos de las iglesias. Está la propuesta que este pórtico del patio del Sagrario de Catedral funcionó para ser el lugar donde se llevan a cabo los autos sacramentales. Miren aquí, tenemos esta elevación que me permite a los actores entrar aquí en escena, mientras que la gente está en un nivel más abajo, lo que me permite tener una buena visibilidad sobre los artistas. Así que estos lienzos emblemáticos son parte de esa decoración suntuosa, tanto en espectáculos particulares como religiosos, pero en el caso de la del museo, que es un tema religioso por excelencia y que es de exaltación de la Eucaristía, seguramente fue parte de un auto sacramental y fue parte de estas pinturas emblemáticas. Esto fue identificado por Rosalena Chinchilla, quien presentó una conferencia en el museo sobre este tema, incluyendo a la pintura del museo dentro de este género, en el año de 2007. Así que la función primaria de los lienzos emblemáticos era hacer escenarios teatrales y decoraban fachadas o interiores de iglesias. Así que se dan cuenta que tristemente un lienzo tan importante como este estaba considerado arte efímero. Era un telón de teatro. ¿Qué pasa cuando terminaba la obra y se desmantelaba toda la decoración? Podía ponerse a resguardo, ¿verdad? Pero no había sido hecho ex profeso para ser colgado en la iglesia. Había sido hecho para complementar una obra de teatro que se presentaría ese año y el año siguiente habría otra diferente. Puede ser que se le obsequiara a alguien de importancia, puede ser que a alguno de los personajes que participó o que financió se le diera el regalo, pero puede ser que si se quedó a resguardo, quede en el olvido y fuera con el paso del tiempo desechado o incluso destruido al terminar la obra de teatro. A mí eso me llama más la atención, que haya podido sobrevivir este lienzo y que podamos tenerlo dentro del resguardo del Museo Popol Vuh. Así que recordemos 3 partes importantes. 1. Imagen. Hemos descrito todo lo que está pintado en el cuadro. Dijimos que el segundo componente era leyenda, mote o lema, y se acuerdan que en la parte superior teníamos esa leyenda. Bendito y loado sea el augustísimo sacramento del altar. Cumplimos con la segunda parte. Tercera parte, poema o epígrafe o explicación poética. Y lo tenemos en las 2 cartelas que están a sendos lados de la Santa Cena. Súplanos la fe en tan gran misterio, faltas del sentido sin dudar en ello.
Cantaremos de continuo, decid con aliento, veniremos todos, tan gran sacramento. Santo, santo, santo en la tierra y cielo, de ángeles y hombres resuene el contento. Gloria eterna al Padre, gloria al Hijo eterno, que la eterna vida nos dejó en sustento. Así que vemos que sí tiene este poema. Quiero hacer una anotación, no me equivoqué. Aquí dice cantaremos, aquí está en la corrección que se hizo para que cantaremos pueda rimar con sacramentos. Entonces es una corrección de la época. Así que, en conclusión, podemos ver que ciertamente esto es una pintura emblemática, que la pintura tiene una correspondencia exacta con lo que se estaba representando en su época, en estilo artístico, en los temas, en lo que era importante para la sociedad de ese momento. La carga de conceptos y la cantidad de elementos que incluye nos habla de esta intención devocional y pedagógica que tiene el cuadro. Podemos rastrear la forma en que fueron concebidos algunos de sus temas hasta encontrar cuál es la devoción o que lo origina. Guatemala podemos ver que participaba activamente en estas demostraciones cívico-religiosas de la época que se desarrollaban no solo en España, sino también en los reinos españoles en América, con pinturas como esta que nos habla pues de esta celebración del Corpus Christi y de los autos sacramentales, hablándonos a través de este lenguaje de emblemas que debemos de ir comprendiendo. Así que quisiera agradecer a todos por su presencia en visitar este video. Lamentamos nuevamente los errores que hubo en la transmisión original. Los invitamos a continuar participando de las actividades del museo y aunque este sería el cierre oficial del Festival de Museos, el museo continúa celebrando el mes de mayo, pues es el mes del Popol Vuh, el libro nacional que se celebra el 30 de mayo, para el cual hemos estado desarrollando algunas actividades de comentarios del texto de este libro que es tan importante para Guatemala. Los invitamos a continuar en actividad en nuestras redes sociales con las próximas actividades, que para junio tenemos una sorpresa para los más chiquitos a través de aprender a hacer plasticina para poder moldear después un jaguar al estilo que lo hicieron los antiguos mayas. Si fue de su agrado esta conferencia, por favor recuerden darle like a nuestra página. Buenas noches y muchísimas gracias.